¿Alguna vez te has detenido a pensar que la inteligencia y la frialdad pueden ser más poderosas que el valor y la fuerza? Pues sí, y nadie ilustra eso mejor que Chishiya, de Alice in Borderland. Parece distante, calculador, casi demasiado frío, pero es justamente esa frialdad lo que lo convierte en un maestro del juego. Y si te dijera que entender su mente puede cambiar la forma en que enfrentas desafíos, personas e incluso decisiones del día a día, mientras todos corren, gritan y toman decisiones impulsivas, él observa, calcula y manipula cada movimiento. Nos preguntamos si es arrogancia o pura estrategia. La verdad es que Chishiya nos muestra algo que nadie quiere admitir. En situaciones extremas, la emoción muchas veces estorba, y saber pensar unos cuantos pasos por delante es un arma invisible. Y lo más curioso es que, incluso siendo distante y desconfiado, crea conexiones, influye en las personas y transforma dilemas morales en jugadas estratégicas. Desafía todas las reglas que creemos sobre ética, amistad y supervivencia. Quien mira desde fuera piensa que frío, pero quien entiende percibe la genialidad detrás de cada movimiento. En este video vamos a sumergirnos en la mente de Chishiya y descubrir cómo el sarcasmo, el desapego, el placer por el riesgo y la moralidad ambigua moldean sus elecciones. Y más aún, veremos cómo estas estrategias psicológicas se aplican a nuestra propia vida, sin necesidad de entrar en un juego mortal. Prepárate para ver la supervivencia, la estrategia y la inteligencia de una forma que nunca viste. Si eres fanático de la cinematografía, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Chishiya. Aparece en pantalla como ese tipo de personaje que al principio no entiendes, ¿sabes? Con una mirada tranquila y casi desinteresada. Parece flotar por el mundo de Alice in Borderland sin esfuerzo, como si siempre estuviera aparte. Pero esa calma no es ingenuidad, es cálculo. Observa cada movimiento, cada expresión, como un maestro dirigiendo su propia sinfonía de manipulaciones. Y créeme, el encanto está justamente en esa máscara de indiferencia. De inmediato se muestra diferente a los otros jugadores. No corre, no se desespera, no se deja llevar por el caos. Mientras todos a su alrededor están aterrados o actuando por impulso, Chishiya mantiene la postura de quien lee el manual del juego en su mente antes incluso de empezar. Es como si siempre estuviera 2 pasos por delante, pero sin parecer arrogante, casi como si fuera natural. Es fascinante notar cómo usa esa calma como su primera arma. Pero ¿quién es él detrás de esa mirada fría? No sabemos mucho sobre su vida antes del juego, y tal vez sea justamente eso lo que lo hace intrigante. Carga un aura de misterio que nos hace cuestionar si su frialdad es elección o defensa. Y es en ese espacio en blanco de la historia donde nuestro cerebro empieza a llenar vacíos, proyectando teorías, intentando entender lo incomprensible. La curiosidad que despierta es casi manipuladora. La forma en que se comunica también es un punto clave. Chishiya no habla más de lo necesario y, cuando habla, sus palabras tienen peso. Nada es casual. Cada frase lleva una intención oculta. Consigue transmitir información importante y al mismo tiempo, confundir a quien lo escucha. Es como ver una película de detectives donde cada detalle importa, pero solo percibes el significado completo al final de la escena. Incluso en medio del caos del juego, hay una elegancia sutil en sus movimientos. Nada es torpe o impulsivo, todo tiene propósito. Transforma la supervivencia en arte, y cada gesto parece calculado para extraer ventaja sin que nadie se dé cuenta. Es como si estuviera bailando sobre un tablero gigante de ajedrez, y nosotros, espectadores, solo intentamos seguir sus pasos con fascinación. Chishiya también tiene ese aire de antihéroe moderno. No es el villano tradicional ni el típico héroe. Es alguien a quien amas observar, incluso sin estar seguro de si deberías confiar en él. Esa ambigüedad nos atrapa. Queremos entenderlo, pero parte del encanto es justamente que no se deja descifrar tan fácilmente. Nos desafía a leer entre líneas, a notar lo que no se dice. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a identificarte con él, aunque sea solo por su lógica fría y su razonamiento afilado. ¿Quién nunca pensó si yo estuviera en su lugar? Haría lo mismo. Es esa conexión extraña, un poco incómoda, pero muy humana.
Chisilla nos obliga a enfrentar nuestra propia capacidad de estrategia y manipulación en situaciones extremas, haciendo que su juego también sea el nuestro. Al final, nos deja con una sensación de admiración e inquietud. Quieres descubrir más sobre él, pero sabes que cada respuesta viene con una nueva pregunta, y es ahí donde su historia empieza a desplegarse, mostrando que lo que parece frío y distante es en realidad una mente compleja y llena de matices. Y esa complejidad es solo el comienzo de lo que vamos a desentrañar en los próximos temas. Chishiya es ese tipo de personaje que percibes de inmediato que nació para jugar, pero no en el sentido literal. Tiene un instinto natural para analizar, prever y manipular situaciones, como si siempre estuviera leyendo el guión antes de que ocurriera. Es fascinante ver cómo observa los movimientos ajenos y casi sin esfuerzo encuentra patrones que nadie más percibe. Parece incluso que ve el mundo en cámara lenta, identificando cada debilidad y oportunidad. Lo que impresiona es cómo lidia con la presión. Mientras los otros jugadores entran en pánico y cometen errores, Chishiya mantiene la compostura, casi como si estuviera viendo una película cuyo final ya conoce. Ese control no es solo habilidad, es una defensa emocional, una forma de no dejarse consumir por el caos. Convierte el miedo en ventaja, y eso es psicológicamente intrigante. Pero no es solo estrategia. Hay un lado solitario en esta genialidad. Estar siempre un paso adelante significa, muchas veces, estar solo. Él entiende el juego más rápido, pero eso también crea una barrera invisible entre él y los demás. Chishiya no comparte secretos o planes por altruismo, sino porque sabe que confiar demasiado puede ser fatal. Ese aislamiento es tanto elección como consecuencia de su habilidad. Su mente funciona como un rompecabezas infinito, siempre conectando piezas que nadie más logra ver. Cada decisión, cada movimiento es resultado de cálculo y anticipación. Es como si hubiera internalizado el concepto de probabilidad, estrategia y comportamiento humano en uno solo. Para quien observa, es hipnotizante ver esta lógica casi sobrehumana desplegarse en tiempo real. Esta genialidad también crea conflictos internos. Él siente el peso de saber demasiado y actuar solo. Chishiya necesita equilibrar su intelecto con emociones que prefiere ignorar. Cada victoria viene acompañada de un recuerdo silencioso. Estar en lo correcto no siempre significa estar feliz. Esta tensión es sutil, pero define mucho de quién es y cómo elige interactuar con el mundo a su alrededor. Además, le encanta el desafío en sí. No se trata solo de sobrevivir, sino de jugar de manera perfecta, anticipando cada paso y probando límites. Es como si la emoción del riesgo fuera combustible para su mente, manteniéndolo alerta y concentrado. Esta combinación de placer e intelecto hace que sus acciones sean impredecibles y al mismo tiempo meticulosamente planificadas. Chishiya también nos enseña, sin decir una palabra, sobre paciencia y observación. No se apresura, no se desespera, y nos hace reflexionar sobre la importancia de analizar antes de actuar. Es un recordatorio de que, a veces, la ventaja no está en la fuerza, sino en la inteligencia y en la lectura del entorno. Cada decisión estratégica suya nos hace pensar, ¿y si yo fuera más observador en mi propia vida? Y por supuesto, esta maestría en el juego prepara el terreno para los próximos conflictos que enfrenta: aislamiento, desconfianza y moralidad. Estar siempre un paso adelante es fascinante, pero tiene un precio, y es justamente ese precio que vamos a explorar a continuación. La desconfianza y el desapego. Chishiya es ese tipo de personaje que no se apega fácilmente, y no es por falta de emoción, sino por una elección estratégica casi instintiva. Mantiene a todos a distancia, porque sabe que en un mundo como Alice in Borderland, confiar puede ser fatal. Este desapego crea un aura de misterio, pero también de soledad. Es como si hubiera construido un muro invisible, cómodo y seguro, pero imposible de atravesar. Lo que llama la atención es cómo se manifiesta esa desconfianza en pequeños gestos. Una mirada desconfiada, una pausa antes de hablar, una elección de palabras calculada. Constantemente prueba la confianza de los demás, midiendo el riesgo de cada interacción. Es una danza silenciosa entre acercamiento y retroceso, que mantiene a las personas curiosas y cautelosas al mismo tiempo. Pero hay una capa emocional más profunda detrás de esto. Chishiya aprendió, tarde o temprano, que apegarse demasiado significa hacerse daño. Entonces transforma esa protección en un hábito, una segunda piel que lo acompaña en todos los juegos. Es una estrategia de supervivencia que va más allá de la lógica. Es emocional, casi visceral. Esta barrera emocional también lo hace impredecible.
Puede ayudar a alguien en un instante e ignorarlo al siguiente, sin que nadie pueda anticipar sus motivos. Para él, cada decisión es ponderada, y lo que parece frío o cruel a los ojos de los demás es solo resultado de años de aprendizaje sobre riesgo y recompensa. El desapego no significa ausencia de empatía, sino selección extrema de quién merece su confianza. Chinchilla observa, prueba y decide quién merece un paso más cercano. Este enfoque selectivo revela mucho sobre su psicología. Valora la inteligencia, la percepción y la estrategia por encima de los lazos emocionales superficiales. Al mismo tiempo, esa desconfianza crea tensión interna. Sabe que el aislamiento completo puede ser perjudicial, pero la vulnerabilidad es inaceptable. Es un equilibrio delicado entre protegerse y permitirse sentir, algo que cualquier persona que haya sufrido traiciones o decepciones puede reconocer, y es curioso ver cómo esto se refleja en sus interacciones con los demás jugadores. No se abre, pero provoca curiosidad, despierta interés e incluso admiración. Este juego de distancia y acercamiento es, para él, tan natural como respirar, pero para quien observa, es fascinante de ver. Al final, la desconfianza y el desapego moldean a Chinchilla como un estratega solitario, alguien que aprende a sobrevivir sin depender del afecto, pero que aún así nos enseña sobre límites, protección emocional e inteligencia social. Y es justamente este conflicto interno lo que nos lleva a entender su próximo comportamiento, el uso del sarcasmo como escudo. Chinchilla también nos enseña sobre consecuencias. Él no solo observa, sino que anticipa los efectos a largo plazo de cada elección. Es como si tuviera una línea de tiempo mental donde cada acto desencadena una serie de reacciones. Esto nos recuerda que, en la vida real, cada decisión tiene impacto, aunque no lo percibamos de inmediato. Esta moralidad fluctuante se refleja en sus relaciones, se acerca y se aleja según percibe valor estratégico en cada persona. Para él, no hay lazos absolutos, solo relaciones utilitarias y puntuales. Pero aún así hay señales sutiles de empatía, revelando que no todo es cálculo frío. Además, desafía nuestra propia percepción de lo correcto e incorrecto. Ver a Chinchilla en acción nos hace cuestionar si nuestras elecciones serían diferentes si estuviéramos en un juego de vida o muerte. Provoca reflexión sobre la ética situacional y cómo el contexto puede transformar decisiones simples en dilemas complejos. Y es curioso notar que su moralidad ambigua está estrechamente ligada al placer por el juego y al riesgo que busca. Cada movimiento estratégico es, al mismo tiempo, diversión y prueba de límites éticos. Transforma los dilemas morales en parte del juego, haciendo que cada decisión sea impredecible y electrizante. Por último, este conflicto nos lleva directamente a comprender su personalidad en su totalidad. Cada elección, cada cálculo, cada riesgo y cada sarcasmo se combinan para formar un estratega único. Y es exactamente esta combinación la que nos prepara para explorar el próximo tema. Cómo todos estos conflictos moldean sus decisiones y su evolución a lo largo de la serie. Desarrollo de la personalidad y decisiones. Chinchilla es el resultado de una mente que aprendió a equilibrar lógica, emoción y estrategia. Cada característica suya, desde el sarcasmo hasta el placer por el riesgo, moldea sus decisiones de manera meticulosa. No actúa por impulso, sino por análisis, y cada movimiento revela más sobre su psicología. Es como observar a un arquitecto construyendo un castillo de decisiones en tiempo real, capa por capa. La forma en que trata con aliados y enemigos también refleja esta personalidad compleja. Se acerca cuando es estratégico, retrocede cuando es necesario y nunca pierde de vista el panorama general. Chinchilla no subestima a nadie, pero tampoco permite ser subestimado. Esta percepción aguda de personas y situaciones convierte cada elección en un juego de ajedrez psicológico. Su aislamiento y desconfianza lo hacen único, pero también vulnerable en puntos sutiles. Aprende rápidamente de los errores, ajusta estrategias y mantiene el control, pero siempre hay un espacio de tensión interna. Esta vulnerabilidad invisible humaniza al personaje, mostrando que incluso el estratega más calculador no está inmune al impacto emocional de sus acciones. La moralidad ambigua y la lógica estratégica se entrelazan en sus decisiones. Chinchilla evalúa costos y beneficios no solo en términos de supervivencia, sino también en relación con las consecuencias para los demás. No es despiadado sino racional, y esa racionalidad extrema moldea cada paso que da. Es fascinante percibir cómo ética y estrategia se mezclan en su mente. El placer por el riesgo y la emoción del juego influyen directamente en sus elecciones. Busca desafíos que pongan a prueba límites, no solo para sobrevivir, sino para sentirse vivo e intelectualizado. Este deseo de desafío constante mantiene su mente alerta, y cada decisión es una oportunidad de aprendizaje y adaptación, mostrando cuánto evoluciona en cada juego. Chinchilla también es maestro en la lectura de escenarios y personas.
Observa patrones, percibe debilidades y oportunidades, y ajusta sus acciones de manera casi invisible. Este control psicológico y estratégico moldea la forma en que interactúa con el entorno y con otros jugadores, reforzando su papel de observador y manipulador silencioso. Esta combinación de conflictos internos crea un personaje impredecible y fascinante. Cada decisión refleja una mezcla de cálculo, instinto, diversión e introspección. Nos muestra cómo la mente humana puede adaptarse a situaciones extremas, creando estrategias sofisticadas y manteniendo control emocional incluso bajo presión intensa. Y por supuesto, todos estos elementos culminan en poderosas lecciones sobre comportamiento humano, percepción y toma de decisiones. Chishiya nos enseña que la inteligencia, la observación y la estrategia no son solo habilidades, sino formas de comprender y sobrevivir al mundo. Y es justamente esta comprensión la que nos lleva al último tema: el impacto psicológico y las lecciones que podemos extraer de su comportamiento. Impacto final y lecciones psicológicas. Chishiya deja una marca única en quienes lo observan. Nos desafía a repensar cómo manejamos riesgo, estrategia y emociones. Más que un jugador, es un espejo psicológico que nos muestra nuestras propias decisiones en situaciones extremas. Cada movimiento suyo es una lección silenciosa sobre observación, paciencia y control emocional. Es imposible no conectar con esta capacidad de análisis agudo. También nos enseña sobre la importancia de leer personas y situaciones con atención. Chishiya percibe patrones que pasan desapercibidos para los demás, y eso nos recuerda que, en la vida real, prestar atención a los detalles marca toda la diferencia. Observar antes de actuar, entender motivaciones y anticipar consecuencias son habilidades valiosas, incluso fuera de un juego mortal. El desapego y la desconfianza de Chishiya ofrecen otra lección. La protección emocional puede ser una forma de inteligencia. Nos muestra que mantener distancia estratégica no es frialdad, sino una manera de preservar energía y enfoque. Es un recordatorio de que los límites saludables son esenciales para sobrevivir y prosperar en entornos desafiantes. Su sarcasmo y humor ácido revelan también cómo la comunicación y la percepción social pueden ser armas poderosas. Puede probar, manipular e influir sin levantar sospechas. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la sutileza, la inteligencia emocional y la capacidad de interpretar señales sociales que a menudo ignoramos en la vida cotidiana. El placer por el riesgo nos da una perspectiva diferente sobre los desafíos. Chishiya nos muestra que enfrentar el peligro con inteligencia y estrategia puede ser estimulante, y que aprender a lidiar con situaciones inciertas nos hace más resilientes, convierte el miedo en oportunidad, la tensión en aprendizaje, y esto es algo que cualquier persona puede aplicar en su propia vida. Su moralidad ambigua nos enseña sobre elecciones difíciles. No todo es blanco y negro, y Chishiya nos recuerda que, en situaciones extremas, las decisiones éticas pueden ser complejas. Nos provoca a cuestionar nuestros propios principios y a entender que sobrevivir y prosperar a veces requiere un equilibrio entre razón y empatía. Al final, Chishiya es un estudio completo de mente estratégica y emocional. Combina inteligencia, observación, valor y análisis psicológico, creando una personalidad única que desafía a espectadores y personajes por igual. Nos deja pensando, ¿cómo aplicar estrategia, paciencia y percepción en nuestras propias vidas? Y entonces, ¿qué opinas de sumergirte en la mente de Chishiya? ¿Puedes identificarte con algún aspecto de su estrategia, desapego o incluso sarcasmo? Quiero saber en los comentarios, ¿qué personaje quieres que analice en el próximo video del canal? Chishiya nos enseña que la inteligencia, la observación y la estrategia pueden ser tan poderosas como el valor y la fuerza. Y lo más interesante es que cada decisión, cada movimiento, incluso en situaciones extremas, tiene lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez lo habías pensado? Si quieres seguir aprendiendo sobre comportamiento humano, psicología de personajes y estrategias que podemos aplicar en el día a día, no olvides suscribirte al canal. También activa las notificaciones para no perder los próximos videos. Y por supuesto, mantente atento, porque aún hay muchas mentes intrigantes y complejas por venir. El próximo personaje puede cambiar totalmente tu perspectiva sobre juego, vida y comportamiento. Así que comenta, suscríbete y acompaña la jornada con nosotros.